Hola hermanitos, espero que se encuentren bien. El día de hoy hablaremos sobre San Juan Bautista de la Salle. Empezamos. En un mundo donde la educación era un privilegio reservado para los más ricos, un hombre desafió las normas establecidas. Su nombre era Juan Bautista de la Salle, un sacerdote que cambió para siempre la enseñanza cristiana. Sin embargo, su camino no fue fácil. Enfrentó oposiciones, traiciones y desafíos que habrían desalentado a cualquiera, pero él nunca se detuvo. Esta es la historia de un hombre que, con fe y determinación, dio luz a miles de jóvenes que vivían en la oscuridad de la ignorancia. La historia comienza el 30 de abril de 1651, en la ciudad de Reims, Francia. Juan Bautista nació en el seno de una familia noble y acomodada. Su padre, Luis de la Salle, y su madre, Nicole Motte de Brouillet, le aseguraron una educación privilegiada, algo que pocos niños de la época podían tener. Desde muy pequeño, mostró una inteligencia brillante y una profunda devoción religiosa. Nadie imaginaba que aquel niño, destinado a una vida cómoda, elegiría un camino de sacrificio en favor de los más necesitados. A los 11 años, recibió la tonsura, el primer paso en su camino hacia el sacerdocio. Su vocación era clara y, con el tiempo, sus estudios lo llevaron a ser ordenado sacerdote el 9 de abril de 1678, a los 27 años. En ese momento, nadie pensaba que su destino sería la educación. Él mismo no lo sabía aún. Su misión parecía ser la de cualquier otro sacerdote: celebrar misas, guiar espiritualmente a su comunidad y vivir una vida religiosa estable. Pero el destino tenía otros planes para él. Todo parecía indicar que la vida de Juan Bautista de la Salle seguiría el curso típico de un sacerdote en su tiempo. Su familia acomodada y su sólida formación teológica le aseguraban un ministerio tranquilo en la iglesia. Sin embargo, el destino le tenía preparada una misión mucho más grande. En 1679, cuando tenía 28 años, un encuentro cambió su vida para siempre. Un hombre llamado Adrián Yell, un laico comprometido con la educación de los pobres, llegó a Reims con una misión clara: abrir una escuela gratuita para niños necesitados. Aunque tenía buenas intenciones, Yell no contaba con los medios ni la experiencia para lograrlo. Yell buscó ayuda en personas influyentes de la ciudad y fue así como llegó hasta La Salle. Al principio, Juan Bautista solo se comprometió a apoyar la iniciativa con su influencia y recursos, pero lo que comenzó como un simple gesto de caridad, pronto se convirtió en una causa que lo consumiría por completo. Mientras supervisaba las escuelas que Yell estaba estableciendo, La Salle quedó profundamente impactado por la realidad de los niños pobres. No solo carecían de educación, sino que además eran rechazados por la sociedad y condenados a la miseria. Pero había otro problema igual de grave: los maestros no estaban preparados. Muchos eran hombres sin formación pedagógica, sin disciplina y con poca vocación. Los niños, en lugar de recibir una educación sólida, eran castigados con dureza y tratados sin compasión. La Salle no podía quedarse de brazos cruzados. Comprendió que la clave para cambiar el futuro de estos niños no solo era abrir escuelas, sino también formar educadores capaces de guiarlos con amor y sabiduría. Y así, en un acto que sorprendió a todos, tomó una decisión radical: abandonó su hogar noble y comenzó a vivir con los maestros para instruirlos personalmente. Renunció a su herencia, a sus privilegios y a su comodidad, entregándose por completo a la educación de los pobres. Este sacrificio no tardó en dar frutos. En 1680, se formó el primer grupo de educadores, quienes se comprometieron a vivir en comunidad y a dedicar su vida a la enseñanza cristiana. Poco a poco, La Salle les inculcó un nuevo enfoque educativo basado en la disciplina, la dedicación y la fe. Los maestros dejaron de ser simples transmisores de conocimientos y se convirtieron en guías espirituales y formadores de carácter. Este grupo de educadores evolucionó hasta convertirse en la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas,
la primera comunidad religiosa compuesta exclusivamente por laicos consagrados a la enseñanza. Este fue un concepto revolucionario para la época. Hasta ese momento, la educación estaba en manos de clérigos o de tutores privados para los ricos. Pero La Salle creó una comunidad de educadores laicos que trabajaban juntos por un mismo ideal: llevar la educación a los más pobres. Sin embargo, este cambio no fue bien recibido por todos. En la Francia del siglo XVII, la educación estaba dividida en dos extremos. Los hijos de familias nobles recibían una instrucción de calidad en latín, mientras que los niños pobres no tenían acceso a ninguna formación o, en el mejor de los casos, recibían una enseñanza rudimentaria. Pero La Salle desafió esta estructura injusta con una serie de innovaciones pedagógicas que transformarían la enseñanza para siempre. Hasta entonces, la educación se impartía de forma individual, como en la antigua tradición de los tutores privados. Los alumnos aprendían uno por uno, lo que hacía que la enseñanza fuera lenta y excluyente. La Salle introdujo la enseñanza en grupos, donde varios alumnos podían aprender al mismo tiempo con un solo maestro. Esto no solo permitió educar a más niños a la vez, sino que también fomentó la interacción y el aprendizaje colaborativo. Hoy en día, este método es algo normal, pero en su tiempo fue una idea revolucionaria que permitió que la educación llegara a miles de niños. Otro cambio fundamental fue la eliminación del latín como idioma de enseñanza. Los niños pobres no entendían latín, y esto los excluía de una educación de calidad. La Salle tomó una decisión radical: las clases se impartirían en francés, la lengua materna de los estudiantes. Esto permitió que aprendieran de manera efectiva y sin barreras lingüísticas. Esta idea fue tan poderosa que se convirtió en un estándar educativo en todo el mundo. Hoy, la educación en la lengua materna es algo normal, pero en el siglo XVII fue una revolución que abrió las puertas del conocimiento a miles de niños pobres. En aquella época, el castigo físico era común en las escuelas. Los niños eran golpeados y humillados como método de corrección. Pero La Salle prohibió los castigos crueles y estableció un sistema basado en la disciplina amorosa y el respeto. Para él, un maestro debía ser un modelo de virtud, paciencia y dedicación. Su enfoque incluía reglas claras y justas para todos los estudiantes, premios y refuerzos positivos en lugar de castigos severos, ambiente de respeto y confianza entre maestros y alumnos. Este método no solo mejoró la calidad del aprendizaje, sino que también creó escuelas donde los niños se sentían valorados y respetados. La Salle creía que la educación debía ser un derecho, no un privilegio. Por eso, sus escuelas eran gratuitas, asegurando que incluso los niños más pobres pudieran estudiar. Además, se adelantó a su tiempo al crear escuelas de formación profesional. Enseñaba oficios y habilidades prácticas a los jóvenes para que pudieran ganarse la vida dignamente. Esto fue un cambio radical en la educación, pues hasta ese momento, las escuelas solo ofrecían formación teórica y no preparaban a los jóvenes para la vida real. Para garantizar que la enseñanza se mantuviera con altos estándares, La Salle fundó las primeras escuelas normales, instituciones dedicadas a la formación de futuros maestros. En estas escuelas, los educadores no solo aprendían conocimientos teóricos, sino también técnicas pedagógicas y valores cristianos para guiar a los alumnos de manera efectiva. No todos vieron con buenos ojos su labor. Algunas órdenes religiosas lo consideraban una amenaza, ya que su sistema educativo estaba reemplazando a las tradicionales escuelas de pago. Fue acusado injustamente, llevado a juicio y perseguido por aquellos que querían verlo fracasar. Pero su fe en Dios nunca tambaleó. A pesar de los ataques, nunca dejó de trabajar por su misión. Incluso sus propios hermanos en la congregación dudaron de él en ciertos momentos, pero La Salle, con su carácter firme y su confianza en la providencia divina, siguió adelante. Después de una vida de lucha, La Salle decidió retirarse a San John, un lugar donde aún podía guiar a su comunidad. Sabía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin, pero su misión estaba cumplida. El 7 de abril de 1719,
a los 67 años, entregó su alma a Dios. Sus últimas palabras fueron un reflejo de su vida de fe y entrega. Adoro en todo la voluntad de Dios en mi vida. Su muerte dejó un legado que continuaría expandiéndose por todo el mundo. Los frutos de su obra eran innegables. Miles de jóvenes encontraron una oportunidad en la vida gracias a su labor. Sus enseñanzas habían traspasado fronteras, y su legado se hizo inmortal. Por ello, en 1900, el Papa León XIII lo beatificó, y en 1950, el Papa Pío XII lo declaró santo. Así, 231 años después de su muerte, la Iglesia reconoció oficialmente lo que muchos ya sabían: San Juan Bautista de la Salle era un santo. Hoy es el patrono de los educadores y maestros cristianos, porque su vida estuvo dedicada a enseñar con amor y a transformar vidas a través del conocimiento. Los milagros atribuidos a su intercesión no tardaron en llegar. Entre ellos se destacan: un niño paralítico que recuperó el movimiento después de orar con devoción a San Juan Bautista de la Salle; un hombre ciego que recobró la vista tras visitar su tumba y pedir su intercesión; la curación inexplicable de una religiosa con tuberculosis terminal; la protección de una escuela de su congregación durante un bombardeo, cuando todas las construcciones a su alrededor fueron destruidas. Su nombre sigue vivo en escuelas y universidades alrededor del mundo, especialmente en países como Francia, España, Italia, Filipinas y América Latina. Cada 15 de mayo, su fiesta es celebrada por educadores y alumnos que siguen su ejemplo de enseñar con fe y amor. La historia de San Juan Bautista de la Salle nos deja una enseñanza clara: la educación es un acto de amor y servicio. Su vida fue una lucha constante contra la injusticia, pero nunca se rindió. Hoy, millones de niños y jóvenes siguen beneficiándose de su visión y su legado, y cada vez que un maestro entra a un aula con la misión de enseñar y formar, el espíritu de San Juan Bautista de la Salle sigue vivo, porque como él mismo decía, para hacer bien, hay que hacerlo bien. Y así llegamos al final de esta inspiradora historia sobre San Juan Bautista de la Salle. Si aún no lo has hecho, dale like y suscríbete al programa. Espero tus comentarios. A ejemplo de San Juan Bautista de la Salle, recordamos que, para tocar los corazones de los niños y llevarlos a Dios, es necesario amarlos. Nos vemos en el próximo episodio de Amado Sanctorum.